Doctor Osvaldo Moreno, le damos la bienvenida. Y no sé si le gusta que le digan analista político, consultor, porque ahora hay algunos que no les gusta. Doctor Moreno, ¿cómo está? Lo vacilé primero antes que me vacile usted. ¿Cómo le digo? Consultor, analista político. Osvaldo. Doctor Moreno. Amigo, dígame, señor, amigo, como título, pero los títulos no existen. A ver, doctor, ¿cómo evalúa usted el paro? ¿Hay ganadores y perdedores? ¿El manejo que le dio el gobierno? No sé, el papel, yo diría el papelón que se jugó en la asamblea, después de ese intento fallido de destituirlo a Lasso. En fin, ¿cuál es su visión para comenzar la entrevista? Bueno, primero, gran saludo a toda la audiencia de este espacio. A veces me sorprendo porque veo que le hacen comentarios de Nueva Zelanda, Rusia, China, Vietnam. Leí el otro día un ecuatoriano que saludaba desde Camboya. O sea, realmente un saludo a todas esas personas en el Ecuador y fuera del Ecuador que miran este espacio. Mire, realmente para mí todo lo que acabamos de vivir los últimos 18 días son un síntoma. Y no analizarlo como un síntoma es cegarnos un poco en la coyuntura y no entender que no es posible entender efectos si no se analizan las causas. Me parece que hubo una serie de acontecimientos, sobre todo en el descuido del Estado, sobre todo en la ausencia de una gestión o una política de Estado, fíjese usted la redundancia, hacia el mismo Estado. Por ponerle un ejemplo, no sé, licenciado Jairala, o cualquier persona que nos mire y nos escucha, ¿usted no se ha fijado que no hay placas en la ciudad de Guayaquil? Que todos los vehículos tienen un papelito pegado atrás que cualquier hijo de vecino puede ir a un cyber a escanear e inventarse una placa. Por eso es que estamos tomados por la delincuencia. Entonces, hay una serie de circunstancias, el que usted no tenga una cédula de identidad, el que no haya ni gas en los hospitales públicos, el colapso de los servicios públicos, el que usted no pueda obtener una cédula de identidad, el que Guayaquil esté entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta, que vendría a ser su lamentable récord histórico, lo cual lo refleja en su crisis de inseguridad más grande de su historia. Entonces, una serie de circunstancias, el que, perdóneme, los precios en la pandemia se dispararon, es verdad, y en el paro también. Pero dígame usted, por ejemplo, yo sé que usted es el de las preguntas, pero ¿cómo se llama el intendente de policía del Guayas? Yo no tengo idea, yo no he visto un solo operativo, no solo en el Guayas, a nivel nacional. ¿Y por qué? Esto tiene una explicación conceptual. Si usted, escúcheme con atención, si usted se pasa los últimos 20 años, que lo hablamos en este espacio en una ocasión, o 10 años, en este mismo espacio, porque este es un espacio plural, diciendo que el Estado no sirve, que el Estado es un estorbo, que hay que acabar, que el Estado es tu enemigo. Obviamente, cuando gente que cree que el Estado es un estorbo administra la cosa pública, tiene que validar pues lo que piensa y finalmente ya vemos los resultados. Entonces, esto fue producto de una serie de circunstancias y de una realidad que lamentablemente ha vivido el país. Ahora, existían varias vías y para mí las más importantes son las institucionales, o siempre deben ser las institucionales, la revocatoria de mandato, lo que se intentó hacer en la asamblea, la prolongación del presidente, pero un presidente que desde mi perspectiva termina muy débil, cediendo prácticamente. A mí me sorprendió que no hayan incluido la venta al Banco del Pacífico entre las peticiones, creo que hubiera sido un gran favor para el país, pero bueno. En todo caso, un presidente debilitado, donde yo veo dos caminos. Uno, yo esperaría que, mire, ya estamos viernes a las 7:40. Yo estoy esperando que todo el gabinete de asesores cercanos pongan la renuncia. O sea, creo que lo más mínimo, por un sentido elemental de gobernabilidad, deberían poner todo el gabinete a disposición su cargo del presidente, porque está claro que si el presidente de la República no hace un cambio absoluto y total en materia de conducción, pero no solo es una conducción, usted no va a cambiar no tengo nada contra el señor Ordóñez, por ejemplo. Yo rescato que de la gallada del ADP, el señor no era vacunado bien. Pero, por ejemplo, el señor Ordóñez, digamos, o personas que, digamos, que tienen este tipo de personalidad, ponerlas cambiarlos para poner a gente parecida no va a resolver nada. Yo creo que el gobierno tiene que ser un cambio conceptual, donde entender que el éxito de un gobierno se da no por pactar con influencers o tener chat con periodistas poderosos. No, el éxito de un gobierno se da con gestión efectiva.
y ya tuvieron un espacio de gestión efectiva que fue la vacunación. Y cuando apostaron a una política pública con todo el respaldo, todos los recursos y el apoyo de la sociedad civil, usted vio que rompimos récords mundiales e históricos en materia de vacunación. Entonces, creo que el gobierno tiene que... A ver, usted, consultor político, vamos a ponernos un escenario figurado, lo contrata el señor Lasso. Y le pregunta, doctor Moreno, ¿cómo hago en los próximos 3 años para aterrizar y acercarme y escuchar y lograr ir en el camino recomponiendo mi gobierno? Me ha hecho reír, pero no, en el buen sentido, ¿no? Cuidado, cuidado, vamos a salir de aquí diciendo que usted sabe que cualquier cosa puede surgir. Mire, yo más que trabajar o no para trabajar para el gobierno o ayudar al gobierno, primero que si trabajaba para el gobierno, a mí me parece dentro de un marco y un estándar de calidad y de estándar de formalidad profesional, jamás, por lo menos de mi parte, yo puedo insinuar o decir que estoy trabajando en determinado lugar conectado al cliente. Ni yo lo puedo decir, ni de hecho los contratos que firmamos con los clientes, ni yo puedo difundirlos ni ellos, si no se acaba la prestación. Claro. Debe ser un cronista, me parece muy informal estar difundiendo. La estrella, la vedette tiene que ser el cliente, no el consultor. Pero al margen de eso, yo le voy a dar una recomendación al gobierno nacional. Y lo hago públicamente, sin cobrar un centavo. Yo sí creo que el gobierno tiene de dónde armar un gabinete de primer nivel. ¿Usted recuerda lo que era Compromiso Ecuador? No sé si usted lo recuerda, licenciado Gerardo. Que fue un segmento, un grupo de gente de centro izquierda muy valioso que armó en la segunda elección. Sí, claro, me acuerdo. Que no veo ninguno. ¿Perdón? No, ya no hay nadie. Y era un grupo de gente muy valiosa, nombres, Betty Amores, nombre, Mae Montaño, bueno, que la sacaron, el mismo Héctor Yepes, que aunque él dice que no, yo lo considero centro izquierda. Entonces hay un grupo de personas con una, más allá de la ideología, con una concepción diferente del Estado, que no cree que el Estado es un estorbo, que no cree que el Estado no sirve. Entonces yo sí creo, mi recomendación que le daría al gobierno, número 1, aquí ya no te está jugando un tema electoral, porque eso, si me permite, ya lo vamos a analizar. No vamos a analizar un ámbito electoral. Ya Lasso no se está jugando una reelección, se está jugando su rol en la historia. Él decide si es otro Moreno, que honestamente ya creo que Moreno mejor los parámetros. Fíjense un ejemplo, por ejemplo, la vía, usted que conoce perfectamente el Guayas, y hay que reconocer que su administración estuvo impecable hasta Bucay, que era nuestra jurisdicción. Fíjese usted, vaya de Bucay a Barbanera. Es impenetrable, o sea, es imposible. Yo veía que era muchacho con mi papá. No sé si usted se ha fijado en las enteras con palas pidiendo propinas, porque la carretera está en total estado de destrucción. Ni Moreno, déjeme decirlo, hay que reconocerlo. Entonces, en ese contexto, yo creo que ese giro en la conducción, pensaría que por decencia, por ética, debería todo el gabinete de asesores cercanos poner la renuncia a disposición del presidente de la República, y es más, irrevocable, para que el presidente tenga ese espacio para hacer un cambio en la conducción desde lo conceptual. Y hay mucha gente, le nombré esos nombres y por si acaso no las estoy promocionando, que yo les genero problemas. Me hago responder mis palabras. Pero eso que creó en su segunda elección Guillermo Lasso, que se llamaba Compromiso Ecuador, tenía gente que tenía otra concepción sobre el Estado. Y eso es lo que creo que el presidente necesita urgentemente. Porque mire, le voy a decir lo mismo que le dije a unos colegas suyos de cadenas internacionales. Y aquí el tema no son 10 centavos más, 10 centavos menos, un decreto más, otro decreto menos, un borrador, otro borrador, un tema. No, el tema no pasa por ahí. El tema va a ser cómo se sostiene o garantizamos la gobernabilidad de este gobierno los próximos 3 años. Entonces creo que es un tema, así como el mundo mestizo, lamentablemente, perdóname por lo que voy a decir, creo que el mundo mestizo entiende con mayor claridad la cultura china que tiene 5.000 años que al mundo indígena, teniendo 90% de ADN indígena. Entonces yo creo que hay que entender muchas lecciones. Por ejemplo, ayer cuando ISA se retira de la negociación, así funciona el mundo indígena. Usted que, bueno, discúlpeme que traiga a colación su ejercicio político, su activismo político en su partido. Usted que tiene cuadros indígenas en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, el manejo en el mundo andino es comunitario. Obviamente el señor Isa no podía firmar a los Febres Cordero, Quema Firmo o como Lasso, porque tenía que consultar más que a las bases a los dirigentes. El mundo andino tiene otra lógica, el mundo andino tiene otra dinámica. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que hacer esos giros absolutos de la conducción. Si no, esto va a ser un paliativo y va a ser insostenible. Doctor, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Buenos días. Oiga, doctor, a ver, vámonos con los post políticos. Los post, hablamos ya de la gobernabilidad, lo que debe hacer el gobierno. Veámonos el otro día. ¿Qué viene
políticamente hablando, ya no del gobierno, sino para el resto de actores que jugaron en estas 3 semanas? Arranquemos por Leonidas Issa. Veo que hay mucha gente desconcertada por las imágenes que se vieron ayer. Ya, hay mucha gente desconcertada. Me escribió una de mis cuñadas y me dijo, ¿cómo es posible que saluden a este terrorista? Que lo despidan de esa manera a este terrorista. Y hay gente que no entiende esas imágenes. Y yo recuerdo tanto, y me permito, diciembre 2019, cuando todavía estábamos por allá, por la Kennedy, va el doctor Moreno, o lo entrevistamos vía Zoom, y el doctor Moreno dijo, ojo, después de octubre, que no sorprenda que tengamos un candidato presidencial fuerte en las próximas presidenciales. Indígena. Candidato fuerte indígena. ¿Estamos en el mismo escenario, doctor? A ver, se lo resumo brevemente de lo que creo que nos lega esta situación. Primero, entender que el país tiene un problema gravísimo estructural. Dio muestras, por un lado, de violencia que no pueden volverse a repetir, y por otro lado, de un racismo. No sé si usted recuerda esas 2 miembros de la fuerza pública celebrando en una X calle en la ciudad de Quito. Me recordaba un poco la hora de casa, el Guasipungo, los mayordomos o las mayordomos celebrando con los patrones blancos el azote de los indígenas. A mí me pareció espeluznante esa imagen, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno tuvo una falla en la lectura, es decir, y algunos sectores, sobre todo los influencers, que le hacen tanto peligro al sentido común. Yo creo que los influencers son como Netflix, ¿no? Son como la H para el cerebro, la destruyen. Entonces, me parece que fue un error creer que despejando a bala 2 cuadras de Quito ya se resolvía el problema. Cuando el país es más grande, cuando era un paro nacional y había capacidad, digamos, de no entender el momento que se estaba viviendo, ¿no? Ahora, en el campo de lo electoral, sí, efectivamente, la duda que yo tengo, que sería una hipótesis, o que ya voy a tener, no me voy a atrever a lanzar cualquier tipo de diagnóstico. Primero, creo que el movimiento indígena gana, porque ese espacio, mire, en política los espacios no tardan en ser llenados. Ese espacio que dejó Yacu Pérez yéndose a formar su movimiento, yo creo que ya fue ocupado. O sea, yo creo que ayer el movimiento indígena ganó un posible presidencial. Y tendremos que esperar un par de meses para, con estudios serios, que generalmente son los que no se publican, no se comentan en público, poder determinar. Y a veces yo hago este tipo de comentarios porque son estudios que financiamos directamente en nuestra empresa. Entonces, yo pensaría que primero, lo que no me queda claro es, ¿va a tener un efecto electoral? Por supuesto que sí, pero hay 2 escenarios electorales. Uno al corto, que son las seccionales del 23, y uno al largo o al mediano, que son las presidenciales. Y como las elecciones locales tienen otra lógica, tienen otro sentido, tienen otra dinámica, donde no se juegan estos temas ideológicos del combustible, sino el aseo de calles, las obras, los parques, las casacunas, los espacios, las canchas de deporte, el impuesto predial. Entonces, como la dinámica es muy local, no sé qué incidencia podría tener el electoral, especialmente en plazas como Guayaquil, Quito, digamos las que están fuera del entorno o de las áreas rurales. Esa es mi única duda. Lo que no tengo la menor duda, y usted me dirá para ir a alguna notaría para hacer lo que antes se hacía ese ejercicio con las encuestas, y creo que lo serio es plantear escenarios. Lo que no tengo la menor duda es que en la elección del 2025, que espero sea en el 2025, no antes, yo estoy convencido de que el señor Issa va a ser una de las alternativas electorales. Al margen de que si nos guste, no, que en el video de WhatsApp salió, que la posta dijo, que lo que sea, ¿no? Yo estoy convencido que el señor que el señor Issa, o por lo menos el movimiento indígena, porque hay una diferencia sustancial con octubre del 19. En octubre del 19 eran 3 cuadros. El señor Vargas, que yo lo denominé en este espacio casualmente la CONAIE 3.0, el señor Issa y el señor Pérez. En esta ocasión, el único, digamos, actor o el centro fue el señor Issa. Y acuérdense usted también los errores que cometió el gobierno, como la tontería de haberlo encarcelado. Yo creo que el momento que el gobierno lo encarceló, perdió totalmente el control y terminó construyendo, digamos, una suerte de mártir, y obviamente también repudiado por ciertos sectores de la sociedad. Al final, es lo que yo le digo a todos los clientes o todas las personas, cuando usted se mete a política está sujeto a que haya gente que lo ame y gente que lo deteste. Lógico. Doctor, un pequeño paréntesis. ¿Usted cree que, por ejemplo, a partidos como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, que votaron para lo que muchos interpretan, para sostener al señor Lasso, les van a pasar factura las elecciones próximas? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, esa es una elección primero para el presidente, querido licenciado Gerardo.
Cuando tú rompes todos los puentes, pero todos, a ver, correísmo, narcos, Nebot, conspirador mafioso, Herbas, evasor, entonces con esos mismos narcos, lo digo abierta entre comillas, resulta que te facilitaron y te viabilizaron la reforma tributaria. Déjenme decirle a ustedes, señor Jairala y Omar, que a la clase media nos va a liquidar. Y nosotros nos salimos. Yo creo que al liberalismo, por lo menos, se puede hacer mucho más daño desde ciertos espacios sin tirar una sola piedra. Al menos esa es mi opinión y creo que lo he hecho toda mi vida. Pero al margen de eso, esos mismos sectores que acusaban de evasores, de conspiradores, lo salvaron pues en la Asamblea Nacional. Se quedó a 8 votos. Y le digo una cosa, yo no critico a Saquicela, el tipo podía votar como le daba la gana. Sí, tal vez se deslegitimó como mediador, pero a mí me queda una gran duda. Yo no creo que Saquicela tenga un pelo de tonto. Es probable que esa mayoría que empezó, ese grupo que empezó con 47, 46 votos para destituir al presidente, quizás en algún momento tiene que haber estado sobre los 92 votos y probablemente Saquicela pensó que eso se iba a sostener. Si usted saca la cuenta en materia electoral, como a veces los puntos los contamos a la inversa, yo no pierdo una elección por 4 puntos, la pierdo por 2, porque es un 2% que me lograron voltear. No son 8 puntos los que evitaron la caída de Lazo. 12. Probablemente Fueron 12. Fueron 12, fueron 6 entonces. Fueron 6 porque hubo 6 que se voltearon. No sabría decirle dónde, pero en todo caso le queda una gran lección al presidente de que tiene que empezar a entender puentes y tiene que empezar a mirar las cosas de otra forma, porque no puedes alegremente acusar a la gente de narcotraficante, a la gente de evasora, de mafiosa, por favor, eso no debe ser un jefe de Estado. Ojalá haya aprendido la lección. Y sobre los efectos electorales, yo lo dije abiertamente justamente en este espacio, cómo la historia sigue reciclándose en nuestro país, ¿no? Yo le dije en este espacio que lo de octubre del 2019 le costó el proyecto a Nebot, pero en este caso me cuesta evaluar las incidencias desde lo local, pero lo puedo hacer, como le dije, de lo nacional. Creo que esto catapulta a ISA y no sé qué incidencia tendría en Guayaquil, porque sería un fenómeno en Guayaquil también. Y me quedé sorprendido que los políticos de Guayaquil no dijeron esta boca es mía. ¿No se fijó usted? Es la primera vez que alguien se toma la calle en Guayaquil probablemente en 20 años. Yo no veía, salvo el correísmo y los socialcristianos o cámaras de la producción, yo no veía que los sectores sociales se tomen las calles. Y eso sucedió. Y hay que reconocer lo impecable que fue el manejo de los manifestantes en nuestra ciudad. Y también hay que reconocer el trabajo que hizo el gobernador. No sé si usted se fijó que no hubo un solo desmán en la ciudad. Y otro tema que es interesante, que hubo un intento de los metropolitanos de reprimir a los manifestantes y fue la fuerza pública, por orden del gobernador Arrosemena, que no permitió que les peguen. O sea, ahora, bueno, gobernador, póngase las pilas, o cambie intendente para que no les hay cosas que analizar muchas cosas que analizar con sentido objetivo y con imparcialidad. Doctor Moreno, buenos días. Narisa Arroyave le saluda. Yo tengo una duda sobre el discurso y el lenguaje político que utilizaron las autoridades en este hecho, como el paro nacional, ¿no? Hubo mucho lenguaje que dividía, mucho lenguaje racista y que de alguna u otra forma fomentó e incitó a que eso se consolide ya luego en la audiencia. ¿Cómo podemos hacer para hacer un llamado a la reconciliación nacional, evitar el tema del racismo, si tenemos autoridades que incitan al odio de alguna u otra manera a través de este lenguaje? Mire, a mí me sorprendió algo que no había visto en toda por lo menos en mi conciencia, desde que tengo uso de razón en este espacio democrático. Me dio mucho dolor ver cómo se bombardeó con gases lacrimógenos, no a manifestantes, sino a un barrio entero de Quito. Cuidado, eso yo creo que tiene que investigarse. Y vi cosas espantosas. Mire, durante la dictadura de Pinochet, Videla, Argentina, Chile y en Brasil y en Paraguay, Stroessner, había perros entrenados para violar. No sé si usted vio esa imagen de un manifestante que lo tenían sometido en el piso con un perro haciendo el remedio de una violación. Sí. Cuidado, eso debería ser investigado. Entonces, yo creo que hay cosas que no se pueden volver a repetir, pero también lo bueno, que la fuerza pública es pueblo, que siempre hay una parte minúscula, digamos, que se tiene que, digamos, depurar en algún momento, pero muchos policías, y yo lo escuché de boca de algunos, entienden los peligros de que es, oiga, aquí en Ecuador creo que hay 2 especialistas, realmente especialistas de derechos humanos contados con los dedos de la mano, 2 o 3, no hay más.
lo que hay es activismo. Los abogados de derechos humanos son carísimos. Los que para delitos de lesa humanidad son gente que te cobra 500 euros la hora. O sea, no cualquiera puede pagarse un abogado de un crimen contra la humanidad. Y en ese sentido hay ciertas lecciones que hay que aprender. Y por otro lado sí rescato porque hubo sectores de la fuerza pública que simplemente decidieron no reprimir con fuerza, al menos en el interior del país, en Chimborazo, en Azuay, en ciertos lugares del país. Entonces sí creo que hay que sacar lecciones de todo lo que ha sucedido y que, bueno, que haya grandes, esto puede ser una firma o más en la gasolina. Creo que tiene que haber un gran diálogo nacional que debe de liderarlo ya el presidente, y para poder liderarlo yo sigo pensando que debe ser un cambio absoluto en su entorno. Gracias, doctor Osvaldo Moreno, por sus criterios hoy en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día. Gracias, doctor. Gracias. Osvaldo, nomás. Osvaldo, para usted. Un saludo a Arilu, que no lo voy a ver. Sí, ahí lo tenemos en marquetero. Ya mismo se lo ponemos al aire. Un abrazo, cuídate. Chao.